Sean bienvenidos a la clase de física. Hoy aprenderemos sobre movimiento vertical o caída libre de los cuerpos. El tema que vamos a estudiar hoy es el movimiento vertical o caída libre de los cuerpos. ¿Alguna vez te has preguntado qué cae más rápido, una pelota de béisbol o una hoja de papel? ¿Qué es caída libre? Se llama caída libre al movimiento de un objeto o un cuerpo en donde no existe resistencia de algún medio. Como sabrás, en el movimiento de la caída libre de los cuerpos intervienen varios factores, que son la forma del cuerpo y el medio por el que se desplaza, en el aire, agua, etc. Una mejor forma de explicar la caída libre es que si se elimina el medio de resistencia, por ejemplo, el aire, y se arroja una pelota y una hoja de papel, ambos objetos caerán al mismo tiempo, sin importar su peso, ya que no existe resistencia alguna sobre estos cuerpos. Muy fácil, ¿verdad? La teoría de Aristóteles sobre la caída libre. La teoría de Aristóteles se basa en que todos los cuerpos pesados caían más rápido que los ligeros. La teoría propuesta por Aristóteles podía parecer lógica, pues un cuerpo pesado cae más rápido que un cuerpo ligero, ya que la gravedad lo atrae con mayor fuerza. Pero sus argumentos no eran suficientes para poder afirmarlo. Sin embargo, en su momento fue la mejor manera de explicar la caída libre. El gran descubrimiento de Galileo Galilei demostró que en todos los cuerpos la aceleración de la gravedad es igual sin importar su peso. En otras palabras, todos los cuerpos caen al mismo tiempo, sin importar su peso. Esto lo pudo comprobar con un experimento realizado desde la Torre de Pisa. Galileo arrojó dos objetos de diferente peso y mostró que caían al mismo tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien, vamos a explicar la gravedad de la Tierra. En promedio, la gravedad de la Tierra es 9.8 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. En el sexagesimal es 980 centímetros al cuadrado. En el sistema inglés es 32 pies por segundo al cuadrado. Para entender mejor, podemos anotar de esta manera. Significa que cada segundo que pasa, la velocidad es 9.8 metros por segundo. Va aumentando la velocidad por cada segundo 9.8 metros por segundo. Hay que considerar también que en caída libre, todos los cuerpos que caen libremente siempre tienen velocidad cero al iniciar su caída o su recorrido. Muy bien. Unidades que vamos a utilizar para el movimiento vertical. Para la gravedad utilizamos metros por segundo al cuadrado. En el sistema internacional, en el sistema sexagesimal, centímetros por segundo al cuadrado. En el sistema inglés, pies por segundo al cuadrado. Para la velocidad, metros por segundo, centímetros por segundo y pies por segundo. Para la altura, las unidades, metro, centímetros, pies. Y para el tiempo, segundos, segundos y segundos.
¿De acuerdo? Muy bien. Consideraciones a tomar en cuenta. Cuando la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿qué debemos tener en cuenta en la caída libre? Hemos dicho que la velocidad inicial siempre debe ser 0 en su caída. Entonces, si observamos, cuando pasa un segundo de su caída, ¿cuánto es su velocidad? Simplemente es la suma. Sabemos que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Cuando transcurre un segundo de su caída, su velocidad en este punto es 9.8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Simplemente es sumar 0 más 9.8 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya transcurren 2 segundos de su caída? Pues la velocidad en ese punto será 19.6 metros por segundo. Recuerda que simplemente es la suma 9.8 metros por segundo más 9.8 será 19.6 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, a los 2 segundos su velocidad es 19.6. Pero ¿qué sucede cuando nosotros lanzamos verticalmente un objeto? O sea, con dirección hacia arriba. Vamos a suponer que lanzamos un objeto con una velocidad de 19.6 metros por segundo. Cuando pasa un segundo, ¿cuánto será su velocidad? Pues 9.8 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad, en este caso, podríamos decir que se está oponiendo. O sea, restamos a esta velocidad que hemos lanzado, 19.6, le restamos 9.8, nos quedaría en este punto la velocidad 9.8 metros por segundo cuando pasa un segundo después de su lanzamiento. ¿Y qué pasa cuando pasa otro segundo después de su lanzamiento? ¿Cuánto será su velocidad? Pues simplemente restamos menos 9.8, quedando nuestra velocidad en este punto 0. Ahí se considera que el objeto ha llegado a su altura máxima. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sube el objeto, la velocidad va reduciéndose. ¿En cuánto? En 9.8 metros por segundo al cuadrado. Cada segundo que pasa, su velocidad se va reduciendo. ¿De acuerdo? Y hemos llegado al mismo punto donde hemos iniciado nuestra caída del objeto. Velocidad 0 y aquí velocidad. Quiere decir que el objeto puede volver a iniciar su caída y va a suceder lo mismo que aquí, ¿no? Cuando pasan 2 segundos, en este punto o en este nivel, observa que las dos velocidades serán igual. Por eso se dice que en un mismo nivel el módulo de velocidad siempre será igual. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Vamos a ver la altura. ¿Qué sucede con la altura? Muy bien, si observamos aquí, nuestra altura h va a ser igual a 1 medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esta ecuación o esta consideración, esta fórmula, se utiliza cuando nuestra velocidad siempre va a ser 0. Entonces, cuando pasa un segundo, ¿cuánto será mi altura? Pues simplemente será 4.9 metros. ¿Por qué? Recuerda que la gravedad es 9.8. 9.8 dividido entre 2 será 4.9. Y tiempo, el tiempo que ha transcurrido es un segundo. Un segundo al cuadrado será 1. 4.9 por 1, pues es 4.9 metros. Cuando pasa un segundo, su altura es 4.9 metros. Cuando pasa 2 segundos, su altura será 19.6 metros. ¿Por qué? 2 segundos. El tiempo ahora es 2. 2 por 2, 4.
4 por 4.9 es 19.6. Y así sucesivamente. Con esta ecuación podemos calcular la altura del cuerpo que va bajando. Para poder entender mucho mejor, vamos a trabajar con números enteros. Esta vez vamos a considerar que la gravedad es igual a 10 metros por segundo cuadrado. De acuerdo, estamos considerando que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, veamos el objeto. En este caso, la velocidad inicial siempre va a ser 0. Una vez cuando pasa un segundo después de su caída, ¿cuánto va a ser su velocidad en este punto? 10 metros por segundo. ¿Por qué? Hemos dicho que la gravedad es 10 en este caso. Entonces sumamos 0 más 10, pues en este punto la velocidad es 10 metros por segundo. Cuando pasa un segundo, su velocidad ya es 10 metros por segundo. Cuando va a pasar 2 segundos, su velocidad, ¿cuánto va a ser? Simplemente le sumamos más 10 de la gravedad. Entonces su velocidad va a ser 20 metros por segundo. Y si pasa 3 segundos, ¿cuánto va a ser su velocidad? Pues simplemente le sumamos al 20 más 10. Será 30 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente es ir sumando 10, 10, 10 a cada punto. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera calculamos su velocidad en cada punto. Ahora fíjate bien para la altura. Nuestra fórmula, recuerda que utilizamos altura es igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Recuerda, esto utilizamos cuando la velocidad inicial es 0. Cuando pasa un segundo de su caída, ¿cuánto va a ser la altura? Pues fíjate bien, la altura será 5 metros. 5 metros. ¿Por qué? Fíjate, gravedad es 10. 10. Mitad de 10 es 5. 5. Tiempo que ha transcurrido, un segundo. 1 por al cuadrado, 1 por 1. 1 por 5 será 5 metros. Cuando pasa un segundo, su caída, su altura es 5 metros. Y cuando pasan 2 segundos, su altura será 20 metros, ¿verdad? 2 segundos. 2 por 2, 4 por 5, 20. Y cuando pasan 3 segundos, su altura será 45 metros, ¿verdad? 5 de la gravedad. 3 segundos, 3 por 3, 9, 9 por 5, 45. De esta manera podemos ver la secuencia de la altura respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, y así podemos ir calculando toda la caída de los cuerpos respecto a la altura. Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son las fórmulas en caída libre que siempre se utilizan? Pues tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo, o velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. También tenemos altura máxima. Esta fórmula se utiliza cuando lanzamos un objeto con dirección hacia arriba y queremos calcular su altura máxima, lo más alto que el objeto puede alcanzar. Con esta fórmula podemos calcular. También tenemos la fórmula del tiempo de altura máxima, que es igual a velocidad inicial sobre gravedad. Esta fórmula también nos permite calcular cuando nosotros lanzamos un objeto con dirección hacia arriba y queremos calcular qué tiempo transcurre cuando llega hasta su altura máxima. Otra de las fórmulas que vamos a utilizar es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces de la velocidad inicial por sobre gravedad. Esta fórmula nos permite calcular todo el tiempo que ha transcurrido de su vida y
de bajada, el total del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos estas fórmulas que nos van a permitir a nosotros calcular la altura, la velocidad, el tiempo de todos los objetos que están en caída libre. ¿De acuerdo? Entonces puedes tú utilizar cualquiera de estas fórmulas en los ejercicios que vayamos realizando. Otro aspecto muy importante a considerar es si notas en las fórmulas utilizamos más, menos, más, menos, más, menos. ¿Por qué? ¿Cuándo se utiliza más? Pues vamos a considerar que el vector velocidad, cuando está en caída libre, está en el mismo sentido que el vector de la gravedad. Entonces vamos a utilizar más. Podemos decir que cuando cae un objeto, utilizamos en nuestra fórmula más. Cuando utilizamos menos, cuando lanzamos un objeto con dirección hacia arriba, podríamos decir que el vector de lanzamiento, la velocidad, está en sentido opuesto a la gravedad. Entonces vamos a utilizar menos, ¿de acuerdo? Entonces simplemente debes tomar esa consideración. Muy bien, ¿qué te parece si hacemos un ejemplo? Vamos a hacer un ejercicio que nos dice que un cuerpo es dejado caer desde la parte superior de un edificio, calcular su velocidad después de 2 segundos. Considerar, me dice, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, para poder yo resolver un ejercicio, siempre primero me debo escribir datos. Puedo hacer la gráfica y la solución. Muy bien, graficando el ejercicio tenemos que desde la parte superior de un edificio se deja caer un objeto o es dejado caer cuando me diga siempre la velocidad inicial será 0. ¿De acuerdo? En ese punto es 0. Una vez que inicia su caída, pues me pide calcular su velocidad en este punto. Su velocidad, ¿cuánto será? A eso le llamamos nosotros velocidad final. Inicial, cuando inicia su caída, y velocidad final en este punto. ¿Qué tiempo pero ha transcurrido? Ha transcurrido 2 segundos. Entonces, cuando transcurre 2 segundos, me pide cuánto es su velocidad en ese punto. Muy bien. Podemos utilizar una fórmula que hemos escrito. ¿Cuál sería la fórmula que vamos a utilizar? Pues velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos vamos a utilizar. Si es caída, pues utilizaremos más por gravedad tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues velocidad inicial es 0. Entonces queda anulado. Inicial es 0. Ya no es necesario anotarlo y nos quedaría nuestra fórmula de esta manera. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Utilizando positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Resolviendo nuestro ejercicio, quedaría de la siguiente manera. Velocidad final es igual, gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado por tiempo que transcurre 2 segundos. Simplificamos segundo con segundo y nos queda la respuesta 10 por 2, 20 metros por segundo. ¿Correcto? Muy bien. De esta manera, utilizando la fórmula, hemos resuelto. Pero recuerda los principios de caída libre. Fíjate. Siempre un objeto inicia su caída con velocidad inicial 0. Cuando pasa un segundo, ¿recuerdas cuánto es su velocidad? Pues 10 metros por segundo. Y cuando pasa 2 segundos, ¿cuánto es su velocidad? Será 20 metros por segundo. Sin utilizar la fórmula, podemos resolverlo utilizando los principios de caída libre. ¿Recuerdas? Cuando pasa un segundo, es 10 metros y va en aumento su velocidad. Cuando pasa 2 segundos será 20 metros y cuando pasa 3 segundos será 30. En este caso, el ejercicio me dice cuando pasan 2 segundos. Entonces, la velocidad será en ese punto 20 metros. Y cuando pasa un segundo es 10 metros. De esta manera llego a la respuesta sin utilizar la fórmula. ¿De acuerdo? Simplemente analizando los principios de caída libre. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Esta vez vamos a resolver otro ejercicio de caída libre.
¿Qué nos dice? Un cuerpo se deja caer desde una altura de 80 metros. Calcular, inciso A, la velocidad a los 3 segundos. Inciso B, el tiempo que demora en caer. ¿De acuerdo? Entonces me dice considerar la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, anotamos nuestros datos, nuestra gráfica y nuestra solución. Bien, sacamos nuestros datos utilizando la gráfica. Muy bien, nos dice un cuerpo se deja caer desde una altura de 80 metros. Es una altura de 80 metros. Entonces tenemos dato 80 metros de altura. Y nos pide calcular la velocidad a los 3 segundos. En ese punto, cuando transcurren 3 segundos, ¿cuánto es su velocidad? ¿No? En este punto, cuando pasan 3 segundos, ¿cuánto será su velocidad? E inciso B me pide el tiempo que demora en caer. Seguramente toda esta altura, que es de 80 metros, ¿qué tiempo ha transcurrido total de su caída? Muy bien. Utilizando la fórmula tendríamos velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Bien, en este punto vamos a calcular con esta fórmula. Cuando transcurren 3 segundos. Velocidad inicial es 0, así que ya no anotamos y nos queda la fórmula de esta manera. Resolviendo tendríamos velocidad final es igual a 10 metros por segundo de la gravedad, metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que es 3 segundos, simplificamos segundos con segundos, y 10 por 3, 30 metros por segundo. Nuestra respuesta, en este punto la velocidad final. Vamos a calcular ahora el tiempo de caída total. Fíjate aquí, esta fórmula utilizamos altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Nuestra velocidad inicial es 0, así que 0 por tiempo pues va a quedar 0. ¿De acuerdo? Bien, continuamos resolviendo y nos quedaría altura es igual a ¿qué? A un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Nuestra fórmula quedaría de esta manera. Despejando tiempo tendríamos tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por altura sobre valores tendríamos 2 por altura, que es 80 metros de su caída, sobre la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Resolviendo todo eso, 80 por 2, 160 dividido entre 10 a 16, raíz cuadrada de 16, me queda 4 segundos. ¿De acuerdo? De esta manera hemos llegado al resultado. Todo el tiempo que había transcurrido de su caída, toda la altura de 80 metros, es o tarda 4 segundos. ¿De acuerdo? Pero recuerda que podemos calcular sin utilizar la fórmula. ¿Cómo? Pues utilizando los principios de caída libre. Bien, sabes que inicia su caída con velocidad inicial 0. Cuando pasa un segundo, ¿cuánto es su caída? Si la gravedad es 10, pues será 10 metros por segundo. Y cuando pasan 2 segundos, ¿cuánto es su velocidad? Simplemente será sumando más 10, será 20 metros por segundo. Y cuando pasan 3 segundos, como en este ejercicio, ¿cuánto será su velocidad? 30 metros por segundo. Llegamos al mismo resultado que hemos calculado con la fórmula, sin utilizar la fórmula, simplemente analizando el principio de caída libre. 30 metros por segundo cuando pasan 1, 2, 3 segundos. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuando pasan 4 segundos, cuánto sería? Pues 40. Pues va aumentando su velocidad de 10 en 10. ¿Ok? Muy bien. Bien, este objeto cae 80 metros de altura. Entonces yo necesito saber cuánto será, qué tiempo tarda en caer los 80 metros. Utilizando esta fórmula que hemos considerado cuando la velocidad inicial es 0, siempre utilizamos esta fórmula. Cuando pasa un segundo de su caída, ¿cuánto es su altura? Pues 5 metros. Un segundo tiempo, 1 por 1, 1 por 5 es 5 metros. Cuando pasa un segundo es 5 metros. Y cuando pasan 2 segundos,
¿cuántos metros cae el objeto? Pues simplemente cae 20 metros. ¿De acuerdo? Y cuando pasan 3 segundos, el objeto cae 45 metros. ¿Cómo? Pues simplemente es multiplicar, ¿verdad? Aquí ha caído 3 segundos. 1, 2, 3. 3 por 3, 9 por 5, 45. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando pasa 4 segundos, ¿cuánto es su altura? Simplemente es 80 metros de altura. Cuando pasan 4 segundos es 80. 4 por 4, 16 por 5, pues 80 metros. Y el objeto cae 80 metros. ¿Verdad que sí? Cuando pasa 4 segundos, el objeto cae 80 metros. Sin utilizar la fórmula, hemos llegado a la respuesta que cuando pasan 4 segundos, el objeto cae 80 metros. ¿De acuerdo? Simplemente utilizando los principios básicos de caída libre. Ahora, pero tú me dirás, pero profe, no siempre esto me puede dar 80. ¿Qué tal si me da 60, 50 metros de altura? Entonces no coincide con la altura correcta. Pues simplemente, si tuvieras eso, pues despejas de aquí el tiempo al cuadrado. De la fórmula podemos despejar el tiempo. Despejando quedaría de la siguiente manera: tiempo al cuadrado es igual a altura sobre 5. ¿Verdad? Fíjate aquí. Tiempo está al cuadrado. 5 pasa a dividir. ¿De acuerdo? A la altura. Como tiempo está al cuadrado, pues aplicamos raíces cuadradas a ambos lados para que el tiempo pueda salir de la raíz y quedaría tiempo ya directamente, ya no está al cuadrado. El otro lado está dentro de la raíz y dividimos 80 de altura sobre 5. Entonces quedaría 16 y raíz cuadrada de 16 es 4. En este caso, si en caso no te daría 80, podría darte 60, ¿verdad? 60 divides entre 5 o 50 entre 5 y así puedes sacar el tiempo que tardó en caer esta altura. Aquí pues cayó 80 en 4 segundos. Nos llegamos al resultado. Pero si no te da 80, te daría, digamos, 60. Entonces aplicas esta fórmula, ¿no? 60 entre 5. Sacas su raíz cuadrada y ya tuvieras el tiempo que tarda en caer. Sin utilizar la fórmula, ¿no? Analizando los principios de caída libre. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Esta vez vamos a hacer otro ejercicio. ¿Te parece? Que dice: se lanza un objeto hacia arriba y tarda en regresar al mismo lugar de lanzamiento un tiempo de 4 segundos. Hallar la velocidad de lanzamiento del objeto. Considerar, me dice, la gravedad 32 pies por segundo al cuadrado. Esta gravedad está en el sistema inglés. ¿De acuerdo? Pues anotamos nuestros datos, gráfica y solución. En la gráfica me dice que un cuerpo se lanza hacia arriba y después de su lanzamiento vuelve el cuerpo al mismo lugar de lanzamiento. ¿Qué tiempo tarda en total? Me dice que tarda 4 segundos. Demora en llegar. Me pide calcular su velocidad de lanzamiento. ¿Con qué velocidad fue lanzado? ¿Verdad? Entonces el tiempo que tarda es 4 segundos. Seguramente 2 de subida y 2 de bajada. En total 4 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro aspecto que considerar aquí es que la velocidad inicial va a ser a la velocidad final igual. ¿Por qué? Porque en el mismo nivel se considera que las velocidades son iguales, ya que el cuerpo pasó 2 segundos de subida y 2 segundos de bajada, se encuentra en el mismo nivel. Llega al mismo nivel, entonces la velocidad, el vector velocidad, es igual en este punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a poder responder este problema con una solución por vectores. ¿Te parece? Vamos a considerar vector
velocidad inicial, cuando lanzamos de subida, el objeto una vez que llega a este punto vuelve su caída, ¿verdad? Entonces al caer va a tener un vector velocidad final, ¿de acuerdo? Entonces existen dos vectores aquí. De subida continúa el vector y aquí está de bajada. Entonces es ida y vuelta, ¿verdad? Entonces tenemos aquí dos vectores, velocidad inicial y velocidad final. ¿De acuerdo? Es igual a que estos dos vectores, mucha atención aquí, es igual al vector de la gravedad. ¿De acuerdo? Porque en todo su trayecto la gravedad interviene, ¿sí o no? Interviene. Entonces, ya sea de subida o de bajada, la gravedad en todo su trayecto de estos dos vectores interviene. Entonces, siempre va a ser a la suma de estos dos vectores, la gravedad, el vector gravedad. Entonces, podemos anotar que velocidad inicial, vector velocidad inicial más el vector velocidad final es igual al vector de la gravedad por tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a resolver. La gravedad me da 32 pies por segundo al cuadrado por tiempo que ha transcurrido 4 segundos. ¿De acuerdo? Multiplicando esto me daría que la suma de los dos vectores es igual. 32 por 4 es 128 pies por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Porque segundo aquí con otro segundo se simplificó y queda pies por un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, fíjate aquí. La suma de estos dos vectores me da 128. Y con este dato ya puedo calcular cuánto vale cada uno de estos vectores. ¿Cómo? Pues sabiendo que estos dos vectores son igual en este mismo nivel. Valen lo mismo. Imagínate. En vez de 128 tuviéramos 10. Entonces cada uno de estos vectores ¿cuánto valdría? Para que me dé 10, pues 5 más 5 sería 10. Pero en este caso es 128, pues saco mitades, ¿verdad? Para cada uno tiene que tener el mismo módulo. Entonces, cada vector valdría 64, más 64 me da 128. Entonces, de esta manera ya sé cuánto ha sido su velocidad de lanzamiento. Pues fue 64 pies por segundo. El balón se lanzó con 64 pies por segundo. Hemos resuelto este ejercicio sin utilizar las fórmulas de caída libre, simplemente analizando y pues considerando que la velocidad es un vector. ¿De acuerdo? Es una suma de vectores. La velocidad de subida y la velocidad de bajada. Entonces, es una suma de vectores que siempre va a ser igual al vector gravedad por tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que hayas comprendido este contenido que estaba muy sencillo de entender y utilizar los principios de caída libre. Pues te invito a que sigas los otros videos para poder seguir estudiando la materia de física. Así que nos vemos hasta la próxima.